Todo comienza en una mañana, cuando Graham se despierta con una inquietante sensación de que algo no anda bien. Poco después, Merrill, su hermano menor, experimenta el mismo presentimiento y ambos saltan de la cama alarmados. Al salir de la casa, se ven sorprendidos al escuchar las voces de los hijos de Graham provenientes del maizal. Sin perder tiempo, corren hacia el lugar y encuentran a Bo, la pequeña hija de Graham, claramente alterada. A medida que continúan su búsqueda, hallan a Morgan, el otro hijo de Graham, inmóvil y observando algo extraño en el campo. Intrigado, Graham avanza unos pasos más y descubre a sus perros, Isabel y Houdini, corriendo frenéticamente en círculos alrededor de una inquietante formación, un enorme círculo perfecto en el cultivo que ha aparecido de manera inexplicable en su terreno. Convencido de que podría tratarse de una broma de los jóvenes del pueblo, Graham intenta ponerse en contacto con las autoridades. Sin embargo, su atención se desvía abruptamente cuando sus hijos le informan que Houdini, uno de los perros, está actuando de forma anormal. Más tarde, Caroline, la sheriff local, llega para investigar y examina el círculo en el cultivo. Durante su conversación, Caroline señala que ni siquiera Lionel, el líder de los chicos problemáticos del pueblo, podría ser capaz de crear algo tan elaborado. Asimismo, le menciona que se han reportado varios casos recientes de animales comportándose de forma errática y en algunos casos violenta. La situación se complica aún más cuando Graham descubre que Houdini ha atacado a Morgan y que el niño, en un acto desesperado de defensa propia, apuñaló al perro en el cuello. Entre lágrimas, Morgan le explica que Houdini había perdido el control y estaba a punto de atacar a Bo. Tras procesar lo sucedido, Graham, con evidente pesar, le pide a Merrill que ate al otro perro para evitar incidentes similares. Más entrada la noche, Bo despierta a Graham con voz temblorosa, asegurándole que hay un monstruo afuera de su habitación. Además, le comenta que tiene sed, pero que el agua en su vaso sabe extraña. Graham, procurando tranquilizarla, descarta sus temores como parte de una pesadilla infantil y le pregunta por qué no ha bebido el agua que tiene en su mesita de noche. Sin embargo, Bo insiste en que su sabor es desagradable. Intentando calmarla, Graham decide llevar a la pequeña de vuelta a su cama. Una vez acomodada, Bo lo sorprende con una pregunta inesperada. Quiere saber si él ha hablado con Colleen, su madre recientemente fallecida. Conmovido, Graham le responde que lo hace todos los días, aunque Colleen nunca le responde. A continuación, la niña confiesa, con una mezcla de tristeza e inocencia, que ella también ha intentado comunicarse con su madre, pero siempre sin éxito. Antes de que puedan continuar la conversación, Graham observa algo que lo deja paralizado. A través de la ventana distingue una figura humanoide en el techo de la casa. Inmediatamente despierta a Merrill y le comparte su sospecha de que Lionel y su pandilla podrían estar rondando la propiedad. Ambos deciden elaborar un plan. Se separarán y correrán en direcciones opuestas alrededor de la granja, con la intención de asustar a los intrusos y detenerlos. Sin embargo, cuando finalmente se reencuentran, ambos divisan la figura nuevamente, esta vez claramente visible en el techo. Merrill, no obstante, duda de que se trate de los delincuentes del pueblo. Antes de que puedan reaccionar, la figura salta con agilidad al suelo y desaparece en dirección al maizal, dejándolos sumidos en la incertidumbre. A la mañana siguiente, Caroline regresa a la granja, mientras Morgan juega con el walkie-talkie de la oficial. Esta le promete regalarle uno nuevo más adelante, aunque por ahora tendrá que conformarse con el antiguo monitor de bebé de su hermana. Durante esta conversación, Graham intenta convencer a Bo de irse a dormir ofreciéndole un vaso de agua. Sin embargo, la niña se niega rotundamente, asegurando que todos los vasos que están sobre el televisor están contaminados. Sin discutir más, Graham recoge los vasos y los lleva a la cocina, aunque no puede evitar notar que hay aún más vasos dispersos por toda la casa. Un poco más tarde, Graham se une a Caroline y Merrill para comentar lo sucedido la noche anterior. Relata los extraños eventos, pero admite que no puede ofrecer una descripción precisa del intruso, salvo que era grande y extremadamente rápido. Merrill, por su parte, añade que, aunque es un excelente corredor, no logró alcanzarlo. La conversación es interrumpida abruptamente por Bo, quien les pregunta dónde está el mando del televisor, ya que en todos los canales parece transmitirse el mismo programa. Intrigados por su comentario, los cuatro se dirigen juntos a la sala para comprobar qué está sucediendo. Las noticias informan sobre la aparición repentina de cientos de círculos en los cultivos en diversos países, un fenómeno que ha desconcertado tanto a la comunidad científica como al público. Durante una transmisión, un experto explica que los círculos en los cultivos se hicieron notorios en los años 70, coincidiendo con un aumento del interés en la vida extraterrestre. Sin embargo, aquellos primeros casos fueron rápidamente desacreditados como engaños. A pesar de ello, los círculos actuales presentan características completamente diferentes. La cantidad y la velocidad con las que se han formado han llevado a los especialistas a considerar que esta vez podrían ser legítimos. Mientras tanto, Graham escucha estas noticias con aparente desinterés y decide despedirse de Caroline. Antes de marcharse, la sheriff le sugiere que lleve a su familia a la ciudad para despejarse un poco. Siguiendo su consejo, Graham organiza una salida y más tarde los cuatro se dirigen a la ciudad para disfrutar de una comida en la pizzería local. Al llegar, la familia se separa para realizar algunas compras antes de reunirse. Graham acuerda con sus hijos encontrarse en la pizzería en unos minutos. Bo y Morgan optan por visitar una librería. Graham se dirige a la farmacia en busca de medicamentos para el
el asma de Morgan, mientras que Merrill se encamina a una oficina de reclutamiento del ejército. En la librería, Bo se acerca al mostrador y le pide un vaso de agua a la encargada. Morgan, notando la situación, interviene para explicar que su hermana tiene una peculiaridad respecto a beber agua, restándole importancia al pedido. Más tarde, Morgan aprovecha para adquirir un libro sobre vida extraterrestre, intrigado por las recientes noticias. En la farmacia, la adolescente que atiende a Graham lo reconoce y, visiblemente ansiosa, le pregunta si el mundo está llegando a su fin. Aprovechando la presencia de quien fuera reverendo, le pide que la escuche en confesión. Sin embargo, Graham le aclara que dejó de ejercer como pastor meses atrás. A pesar de su respuesta, la joven insiste con la esperanza de encontrar algo de consuelo. Por su parte, en la oficina de reclutamiento, Merrill conversa con el soldado encargado. Durante la charla, este menciona que el ejército ha estado recibiendo numerosos reportes de sombras y figuras extrañas merodeando por la ciudad. El soldado expone su teoría de que estas apariciones podrían ser parte de un reconocimiento previo al arribo de fuerzas extraterrestres más grandes. Ante estas palabras, Merrill se limita a encogerse de hombros, mostrando su incredulidad. Poco después, el soldado reconoce a Merrill y lo identifica como el célebre jugador local de béisbol de ligas menores. Entusiasmado, le pregunta si es cierto que aún conserva el bate con el que estableció el récord del jonrón más largo. Merrill, sonriendo, confirma la historia. Acto seguido, el soldado, con la curiosidad propia de un fanático, indaga si ahora está jugando en las ligas profesionales. Sin embargo, antes de que Merrill pueda responder, Lionel, uno de los presentes, irrumpe en la conversación, señalando que Merrill también ostenta el récord de más faltas. Merrill no lo niega y, con cierto aire despreocupado, comenta que balancear el bate sin conectarlo se sentía antinatural. Más tarde, la familia se reúne en la pizzería. Mientras comen, ven a un hombre llamado Ray subiendo a su auto. En eso, Bo pregunta quién es el hombre, pero nadie responde y todos siguen mirando. Ray acelera y continúan comiendo. Cuando la familia está en camino a casa, Morgan recibe una señal en el monitor del bebé. Él se pregunta si podría recibir señales de los extraterrestres a través del aparato, pero Graham y Merrill lo niegan. Merrill le dice que los círculos en los cultivos son solo engaños, creados por nerds que tenían demasiado tiempo libre. En eso, Morgan le entrega el monitor a Graham, pero le pide que tenga cuidado ya que podrían perder la señal. Al salir del auto, el monitor hace un sonido y todos se detienen. Merrill toma el aparato y de inmediato recibe otra transmisión. Graham todavía está en negación, pero Merrill cede, diciéndole a Graham que no se mueva ya que podrían perder la señal. Bo y Morgan suben al capó del auto y Morgan intenta obtener mejor recepción. El niño dice que puede escuchar a dos extraterrestres hablando, pero la señal se corta. Esa misma noche, Graham va a alimentar a Isabel, el otro perro, la cual está ladrando furiosamente al maizal. Entonces toma una linterna y entra para investigar. Siente que algo se mueve alrededor en el follaje y llega a un zona llana. Creyendo que es solo alguien jugando con él, comienza a gritar, diciendo que no va a informar sobre los círculos a las autoridades o los medios y que no recibirán la atención que quieren. Cuando Graham empieza a dar la vuelta para regresar a su casa, un ruido entre el maíz lo asusta, haciendo que suelte su linterna. Rápidamente la localiza y la enciende de nuevo apuntando hacia el frente. Justo en ese momento ve una pierna larga esconderse dentro del maizal. Sin dudarlo ni un instante, Graham corre hacia su casa, dejando a todos visiblemente preocupados. Una vez allí, les ordena encender la televisión de inmediato. En las noticias se muestra un objeto enorme flotando sobre la Ciudad de México, emitiendo luces extrañas que iluminan el cielo nocturno. La familia observa la transmisión con creciente temor, incapaz de comprender lo que están presenciando. Con el paso de las horas, los niños finalmente se quedan dormidos. Mientras tanto, Merrill y Graham aprovechan la tranquilidad para hablar. Merrill, con un tono cargado de incertidumbre, pregunta si cree que el mundo está llegando a su fin. La respuesta de Graham, aunque honesta, lo deja aún más desalentado. Creo que sí. Frustrado y en busca de consuelo, Merrill le pide que finja ser pastor una vez más, suplicándole que le brinde palabras reconfortantes. Graham suspira profundamente y comienza a explicar que en situaciones como esta, las personas suelen dividirse en dos grupos, aquellos que creen en coincidencias y los que piensan que todo tiene un propósito. Según él, el primer grupo ve las luces como una simple coincidencia, interpretándolas como una señal de peligro. Esto les genera miedo. En contraste, el segundo grupo las percibe como algo predestinado, un milagro que les asegura que alguien vela por ellos. Esto les infunde esperanza. Tras su reflexión, Graham le lanza una pregunta a Merrill. ¿A cuál grupo pertenece? ¿Al que cree en coincidencias o al que cree en milagros? Merrill sonríe levemente antes de compartir una anécdota de su juventud. Relata que una vez, mientras estaba en una fiesta con una chica, estuvieron a punto de besarse. En ese momento se dio cuenta de que tenía un chicle en la boca, así que se giró para deshacerse de él. Cuando regresó, descubrió que la chica había vomitado. Si no me hubiera sacado el chicle, hubiéramos estado besándonos cuando eso pasó, comenta entre risas. Fue esa experiencia, asegura Merrill, la que lo llevó a creer en los milagros, y ahora, mirando las luces en el cielo, dice que las ve como un milagro más. Intrigado, Merrill invierte la pregunta: ¿qué piensa Graham? Pero Graham, esquivando el tema, simplemente le responde que lo importante es haber logrado consolarlo. Finalmente,
Finalmente, Graham baja la guardia y confiesa que perdió su fe en Dios tras la trágica muerte de su esposa. Con la mirada fija en el vacío, recuerda el accidente que le arrebató la vida. Con voz entrecortada menciona las últimas palabras de Colleen: mira y batea. Merrill, confundido, le pregunta qué significaban esas palabras. Graham, con un tono cargado de resignación, explica que probablemente no tenían un propósito real. Cree que las terminaciones nerviosas en su cerebro se activaron al azar mientras moría, evocando un recuerdo de Merrill jugando béisbol. Fue en ese momento que Graham perdió su fe, ya que nunca encontró la razón de sus últimas palabras. Incluso declara que nadie está velando por ellos, que están por su cuenta. Graham todavía revive el momento cuando era reverendo y llega a la escena del accidente. En eso la sheriff le dice que Ray se había quedado dormido y había atropellado a Colleen. Graham pregunta en qué ambulancia está y Caroline le dice que Colleen no está en una ambulancia, dando a entender que no había sobrevivido al choque. A la mañana siguiente, Graham despierta y se encuentra a Merrill en el almacén, obsesionado con las noticias sobre una invasión. Luego, Graham se dirige al cuarto de sus hijos y los encuentra con gorros de aluminio, leyendo el libro sobre alienígenas que Morgan había comprado en la librería. Según el libro, los extraterrestres están aquí para explorar el universo o para invadir el planeta por recursos. En eso, Graham ojea el libro, pasa la página y se encuentra con una ilustración de una granja similar a la suya y hay 3 cuerpos, un adulto y 2 niños, esparcidos en el costado. De repente el teléfono suena y Graham lo contesta, escuchando solo una palabra: padre. Graham reconoce la voz, es Ray, así que decide ir a visitarlo. Llega a la casa de Ray y lo encuentra en su vehículo, el cual está lleno de equipaje. Graham pregunta qué pasó y Ray le dice que había querido llamarlo por mucho tiempo. Entonces le cuenta que algo entró en su casa y que entró en pánico, así que lo llamó porque el único número que podía pensar en ese momento era el de Graham. De pronto Ray habla sobre el accidente y le dice a Graham que estaba agotado por el trabajo ese día, que no había autos ni personas en la carretera. Incluso cree que si se hubiera quedado dormido unos segundos antes, no habría atropellado a Colleen. Sin embargo, se quedó dormido en el lugar exacto donde Colleen estaba caminando. Ray le explica que le pareció que estaba destinado a suceder, implicando que no se sintió como una coincidencia. Sin comprender del todo la situación, Graham le pregunta a dónde va y Ray le dice que va a un lago. Él observó que los círculos en los cultivos se encuentran en lugares lejanos al agua y cree que a los extraterrestres no les gusta el agua. Después le dice que encuentra su situación desesperada, ya que cree que irá al infierno cuando muera porque causó la muerte de Colleen. Entonces Ray se disculpa por el accidente y por hacer que Graham perdiera la fe. Luego, Ray enciende su auto para irse, no sin antes revelarle a Graham que atrapó a uno de los aliens en su despensa. La curiosidad lleva a Graham a entrar a la casa de Ray, donde encuentra la despensa barricada. Graham anuncia que es un oficial de policía y que otros oficiales están en camino, pensando que lo que está atrapado en la despensa es solo un ladrón. Intenta echar un vistazo armándose con un cuchillo, pero no logra ver nada. Decide irse, pero su curiosidad no lo deja. En el segundo intento, una mano lo alcanza, asustándolo. De inmediato, Graham toma el cuchillo y le corta los dedos al extraterrestre. Entretanto, en la granja, Merrill sigue viendo las noticias cuando muestran una cobertura tomada por Romero Banadales, un hombre brasileño, quien muestra un video de un extraterrestre caminando durante un cumpleaños. Asustado, se une a los niños y se coloca un gorro de aluminio. De regreso a casa, Graham le cuenta a su familia su encuentro con el alien y les sugiere que deben irse al lago también. No obstante, los otros se niegan y deciden sellar las puertas y ventanas para protegerse de los aliens. Poco después, las noticias muestran que hay más naves alrededor del mundo. Estas aparecen cerca de los círculos en los cultivos, incluso informan que los extraterrestres usan gas venenoso para matar personas. Aunque lograron cerrar la mayoría de las puertas y ventanas, se quedaron sin madera. Sin más nada que hacer, Merrill sugiere cenar y Graham les dice que pueden tener lo que quieran. En la mesa del comedor, la tensión aumenta. Morgan sugiere rezar antes de comer, pero Graham se niega. Esto desata una discusión y Morgan dice que lo odia por dejar morir a su mamá. Graham se enoja y les dice a todos que no perderá su tiempo rezando. Entonces comienza a acaparar la comida y a comerse todo mientras los niños lloran. Pronto empieza a llorar también y Morgan se levanta para abrazarlo. Bo se une y Graham atrae a Merrill para que se les una. Todos sollozan y lloran juntos, dándose cuenta de que la noche podría ser su última. De la nada, el monitor de bebé comienza a sonar. La familia escucha ruidos y pasos desde afuera, luego desde el techo. Ante esto, deciden dirigirse al sótano. Graham vigila la puerta mientras Merrill busca algo con lo que bloquearla y consigue un hacha, pero accidentalmente golpea la bombilla. En la oscuridad, Morgan encuentra una linterna y Merrill mira alrededor del sótano. En ese momento, Graham se da cuenta de que los extraterrestres solo hacen ruido, pero no intentan entrar. Algo están tramando. Pronto llegan a la conclusión es solo una distracción y que los extraterrestres podrían estar tratando de encontrar otra entrada. Entonces Merrill y Graham usan linternas para buscar un viejo conducto que está en la parte trasera del sótano y encuentran a Morgan. De repente una mano alienígena toca al niño y se desata el caos.
caos. Logran alejarlo del alien y cubren el conducto con las bolsas de comida para perro. Bo y Meryl ven a Graham tratando de calmar a Morgan mientras está teniendo un ataque de asma. Graham hace todo lo posible por calmar a Morgan y logra disminuir la respiración de Morgan. Nuevamente, Graham recuerda el accidente de su esposa, cuando Caroline le dice que Colleen había quedado atrapada entre la camioneta de Ray y un árbol, y que no podían sacarla porque la mataría instantáneamente. Esa sería la última vez que hablaría con Colleen. Llega la mañana, Meryl y Graham escuchan por el monitor de bebé que los extraterrestres se están yendo, que se fueron a toda prisa y que algunos de los heridos fueron abandonados, así que deciden salir porque Morgan necesita desesperadamente su inhalador. Estando afuera, Meryl confirma que la casa ha sido saqueada pero está vacía. Graham coloca a Morgan en el sofá y decide ir a buscar el televisor. Cuando regresa, un extraterrestre tiene a Morgan como rehén, amenazando con liberar un gas venenoso de su muñeca. Meryl, Bo y Graham están en shock viendo al extraterrestre cargar a Morgan. En ese momento, Graham vuelve a recordar el accidente. Mientras Colleen yace moribunda, le dice a Graham sus últimas palabras. Ella le dice que le diga a Morgan que siga jugando y le diga a Bo que escuche a Morgan porque él la protegerá. Por último, Colleen le dice a Graham que vea y batee. Finalmente, Graham entiende las últimas palabras de su esposa. Ella le estaba diciendo que viera las señales, que no hay coincidencias. Entonces, Graham mira alrededor de la habitación y su mirada se detiene en el bate de Meryl. Y tal como Colleen había dicho, le dice a Meryl que batee. Meryl entiende la orden e inmediatamente agarra su bate. Al sentirse amenazado, el alienígena libera su veneno y Meryl le da un golpe. Graham agarra a Morgan y Meryl sigue golpeando al alienígena hasta que se cae. En eso, uno de los vasos de agua le cae encima. Al entrar en contacto con el líquido, la piel del alienígena se quema y comienza a derretirse. Con esta nueva información, Meryl y Graham miran todos los vasos de agua que Bo había estado dejando por la casa. Meryl se da cuenta que tiene suficiente ventaja para derrotar al alien. Sin pensar más, Graham saca a Morgan de la casa y le inyecta un su antialérgico, mientras que Meryl da un último golpe al alienígena, el cual es bañado en agua, acabando con su vida. Convencido de que el asma de Morgan no era una coincidencia, Graham espera que el gas del extraterrestre no haya entrado en sus pulmones, ya que tenía dificultades para respirar en ese momento. Pronto, Morgan recobra la conciencia, aliviando a todos. Entonces le pregunta a su padre si alguien lo había salvado y Graham dice que cree que alguien lo hizo. Meses después, la familia Hess se ha recuperado de la terrible experiencia y se ve a Graham arreglándose para regresar a la iglesia. Así finaliza esta película. Si te gustó este video, recuerda regalarme un like. Para más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Hasta pronto!